Tasun Filipenses ta capítulo 2 y aquí el Tiktabanti versículo 12. Continuamos con nuestro estudio bíblico en Filipenses capítulo 2 versículo 12 en versión Tzeltal. Bueno, ta español hichayal, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aicha ten te viastas dictando pelteline. Aquí tenemos dos cosas que podemos observar en este versículo. Número 1 es la obediencia de los hermanos en Filipos y la exhortación de Pablo a ocuparse en la salvación. Tetas babial te vintiastas dicta ilel te linejate hermano eticta Filipos las chumbeik desmantal te Pablo como siempre habéis obedecido tas pisil ora shiayal te Pablo te achunehik desmantal te Pablo. Pero es interesante cómo comienza el versículo. Dice, por tanto, en vista de esto, podemos ver el contexto anterior, la humillación y la exaltación de Cristo. Te Pablo ella caltalta cholel, te binutil, te kahvaltik las pehkansba, junyotan la yax batashchunel mantal, la yax batamilel tabanti cruz, pero chakustal y la yichtoy el skoplal fue exaltado. Inte hermano etiktabanti Filipos, pues ya calictas nopel, te binutil, te las chunk optica valtique, pues haiche yak ikta ilel a, te binutil ya calictas chunel, te mantal, te la yichik akelion, te Pablo. Pablo están, los Filipos, los hermanos de Filipos estaban imitando la obediencia de Cristo. Ahora, por tanto, amados míos, te kusheshta kotaneshite Pablo. Ayukla tulansk oplalta botanik kichayaltik ases biltak optik ayukmesk oplalta botanik te a kushlehalike. Bueno, te ta español te haces biltak optik shichayal, ocupaos en vuestra salvación. Esta es la exhortación. Hainto jamehun no tesel, jamehun takuyel, te ayak bete Pablo, te hermano etiktabanti Filipos. Ocupaos en vuestra salvación. Es interesante la frase vuestra salvación. Te vinti ayakta ilel telite Pablo, lo que Pablo quiere decir aquí. La exhortación es que se ocupen en la salvación, es decir, vivir la vida cristiana. Ha-me te kushlehal te binutil chunehtik te kahwaltike a te hanik meshi. La palabra ocupaos. Pero aquí comunica la idea de que ya son salvos. Por eso dice en vuestra salvación. A te hanik te binutil ayish a kolelike te kases bil tatzeltal bahchahom tuhbil te kases bil tatzeltal bahchahom hichayal tas cuenta shivel soknihkel a tehanik a telinaix pasel te bin paselias kan te bin útil kole meshishe. Da por sentado. La traducción da por sentado de que los Filipos ya tenían la salvación, ya poseían la salvación. En vuestra salvación es algo que ya tenían. Pablo nos sugiere, en primer lugar, Pablo nos está señalando que hay que trabajar para obtener la salvación. Mame bajate yakush a tehik tastal teshkush lehalike hukme, sino que aish lashkush lehik
shkush lehalik melel hamala yaltes hun diose te kolel te yak alta diose mahtantigla haich binutila yalta Efesios capítulo 2 y versículo 8, porque por gracia sois salvos meleltas kahyutzilio tante kolemeshishe por medio de la fe tas venta te binutila chun la wax chun hela botanik tas toholte kahwaltike, y esto no de vosotros sino es don de Dios. Mahtani la yu un Dios te kolele. Mambahate ya está te hotiktas tael te koleltike. Entonces Pablo en ninguna manera está sugiriendo que la salvación es por obra. Ahora Tashchebal en segundo lugar tampoco está señalando o enseñando que aquí un cristiano puede perder su salvación. Mame bajate abayas chaites kolele. Te binti yakta no pelte Pablo, dejate a tehanik. Ocupaos, si la palabra ocupaos significa obrad hasta el final. A tehanik ha tuk alaltas lajibal. La exhortación es que los filipenses lleven a efecto todo lo que la salvación implica hasta sus últimas consecuencias. No solo tiene que ver con la esperanza de ir al cielo, sino que también tiene mucho que ver con el hecho de glorificar a Dios aquí en la tierra. Te tas venta te kushle hale o te kolel te yakobatik te Dios. Mambe bahanash te hunk alil yeshbatik sok te Dios o yeshbatik te chulchane, sino que me te yakuk las pas betik te yatel sok te skaneliotan mientras lito ayotik tabalu milal ento haich binut ilas pas te kahwaltik hacha yalbetik tahamal tabantis Juan capítulo 17 versículo 4. Mientras estuvo Cristo aquí en la tierra, en Juan 17:4, Él obró hasta el final. He acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, halahichaskan te yakuk te yaskushintaik te shkushli halik te no puheletike te machas chune te kahwaltike akalaya telin shkushintael te kushlehal te akbilishon te diose. Esta es la responsabilidad del creyente. El creyente y su responsabilidad de obedecer en su proceso de santificación. Es con temor y temblor. Ni kukume abotanik, cheyaldik ases biltak optike. O ayuk shivel tabotanik isok ayuk nihkel. Temor, un respeto, pero temblor, hayas kanyak taalel un profundo respeto. Hayste binut elia kalotik taatel tas toholte te yahwal atel yas kante ya shivotik tas pasel talekte atelile. Piun porque te yahwal te atele. Halame hichotik tas toholte diose. La palabra ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor hace referencia a ocuparse en esa salvación de el temor de no ofender a Dios y con el temblor, es decir, un profundo respeto a Dios. Ahora, porque en versículo 13 hay una razón. Porque en Tatzel Tal Hichayal Melel Yakta Tel Tabotanik te Diose. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, hay una razón por qué el creyente o el cristiano puede cumplir en obrar en su salvación. O sea, no es por su propia fuerza, porque dice aquí, porque Dios, amete Dios, es el que produce. La palabra produce significa obrar eficaz y productivamente. Obrar eficazmente y productivamente. Demostrar poder mediante acción. Hameta yipte kahvaltike. Halahichas kanyal te produce te shie.
Es por lo tanto, esta declaración es por lo tanto enfática. Pablo afirma que Dios es el agente que de manera constante genera el poder eficaz en la vida del creyente. En vosotros, tanik, toholik, es el que produce en vosotros. ¿Qué es lo que Dios produce? Dice ahí, el querer, así como el hacer. Tescanel taspasel, te atelil, ¿sí? La ocupación en vuestra salvación es Dios el que produce en querer hacer y también en como el hacer. O sea, te vinutil tescanel sok tespasel te atelil, ¿sí? ¿No? La obra de santificación de Shea. Entonces, te vinti akil dictelie hamete de Dios se hayas koltayo dictas pasel o tashkushintael te atelile. El origen de nuestras fuerzas está en Dios. Él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, y dice todo por su buena voluntad. Tasventala skanel yotan, tasventala slekil skanel yotan, todo por su buena voluntad. Teslekil skanel yotan te diose, hamete yakukla kushintatik te kushlehal te yakobetik te diose, pues yo nishme hayakobetika te diose, entonces hayaskan te yakuk pasbetik te yatel te Dios tashkushintael te kushlehal te yakobetik haiste yahtahita no pelteline. Bueno, hanash skop Dios la kiltik tiamene itapatil ya kiltik shante tayam versículo yantik versículo etik, y Dios me ayakbet bendición tabotan sok te shchul kop te la kiltike atushante yan vuelta.